Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos, en esta noche. Damos gracias a nuestro Dios por esta nueva oportunidad, ¿verdad?, que Dios nos regala de estar nuevamente en su casa de oración, alabando y bendiciendo su nombre, cantándole al Señor, ¿verdad, hermano? Y siendo fortalecido por su presencia. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermano, en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Gloria a Dios. Carta del apóstol Pablo a los Romanos. Una palabra que venía meditando todo este tiempo, hermanos, y quiero compartir en esta noche. Capítulo 7 de Romanos, Nuevo Testamento, para los que son nuevos con las Biblias. Gloria a Dios. Voy a pedir a mi esposa pueda ayudarle a la hermana a buscar. Capítulo 7, hermano, de Romanos. Vamos a tomar desde el versículo 7 en adelante. Gloria a Dios. La palabra habla del pecado. Y no de cualquier pecado, hermano, sino dice el pecado que mora en mí. Gloria a Dios. Alabado sea el Cristo de la gloria. Capítulo 7, hermano, en el versículo 7 de Romanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero hacer, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el pecado está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo
con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Amén a la palabra. Tome asiento, hermano. Gloria a Dios. Qué palabra más bonita, ¿verdad, hermanos? Y quizá un poquito, ¿verdad?, cuesta por ahí entender lo que la palabra nos quiere hablar. Gloria a Dios, porque la palabra está hablando del pecado que mora en mí y está hablando de la ley por la cual nosotros sabemos que el pecado es pecado. Porque la palabra de Dios dice que si no fuese por la ley, el pecado no iba a ser manifiesto. Pero por la ley, hermano, o sea, por la palabra de Dios, nosotros sabemos qué es y qué es lo que no es pecado para nuestras vidas. Bendito sea el Cristo de la gloria. Y la palabra de Dios dice que en otro tiempo yo vivía, dice, sin la ley. Bendito sea el Cristo de la gloria. En un tiempo, ¿verdad, hermanos? Antes de conocer a Dios, vivíamos sin la ley de Dios, sin los mandamientos de Dios. Por tanto, pecábamos deliberadamente. Bendito sea el Cristo de la gloria. Aunque muchas veces, hermano, nuestra mente sabe lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad? Porque así fue desde el principio. Desde que Eva tomó del fruto prohibido, del fruto prohibido y comió de aquella fruta, el hombre supo desde ese entonces que era bueno y que era malo. Bendito sea el Cristo de la gloria. Pero la palabra en este lugar habla, hermano, algo más profundo. Habla del pecado y habla, querido hermano, de nuestras vidas, de cada uno de los que estamos acá. El apóstol Pablo escribía esta carta, hermanos, poniéndose él como ejemplo, aleluya, de estas cosas. Bendito sea el Señor, porque él comienza diciendo, aleluya, que sin la ley vivía en un tiempo, pero viendo, dice, el mandamiento, el pecado revivió en mí. ¿Qué quiere decir, hermano? Que cuando usted y yo meditamos en la palabra, nos sometemos a Dios y buscamos de Dios, hermano, y leemos la palabra de Dios, nosotros entendemos y vemos, hermano, lo que a nosotros nos hace bien y lo que nos hace mal. El pecado, hermano, lo que nos aleja de Dios, y también las cosas que nos, hermanos, nos traen a Dios. Porque por la palabra nosotros podemos entender, hermano querido, como dice, por la ley que dice no codiciarás, yo entendí que la codicia es mala, que la codicia es pecado. Ahora también la palabra de Dios dice no adulterarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no te doblarás delante de los dioses paganos. Y nosotros podemos entender por los mandamientos de Dios, hermano, que eso es pecado delante de Dios. Alabado sea el Cristo de la gloria. Pero muchas veces y en este tiempo, hermano, que vivimos tan final, el pueblo de Dios, hermano, conociendo la palabra, conociendo los mandamientos de Dios y entendiendo verdaderamente lo que Dios nos habla, peca deliberadamente. Y quizá usted dice, pero ¿por qué? Porque la palabra de Dios dice, hermano, que el pecado está en nosotros. Y muchas veces quizá la persona, el cristiano dice, el diablo me tienta, el diablo me quiere que yo haga esto y aquello. Pero muchas veces, hermano, no es todo culpa del diablo. Sabe que el pecado que está en mi vida y que está en su vida, hermano, y que está encarnado y no, usted no lo está sacando, es lo que hace que usted caiga en el pecado. Ahora claro que está Satanás, hermano, el tentador, el enemigo de nuestras almas. Pero si usted y yo, hermano, nos limpiamos del pecado y le resistimos al diablo, dice la palabra que él huirá de nosotros. Aleluya. Por eso, mire, hermano, qué tremendo esta palabra. Yo venía meditando todos estos días en esta palabra y decía, Señor, pero qué importante y qué profunda es esta palabra, esta enseñanza para nuestras vidas. Bendito sea el Cristo de la gloria. Fíjese, dice, porque el pecado
tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Aleluya. ¿Qué quiere decir, hermano? Que por medio del mandamiento de Dios nosotros podemos entender lo que es pecado. Bendito Dios. ¿Y sabe qué es el pecado, hermano? El pecado es lo que nos aparta de Dios. Toda obra mala, hermano, que nos aparta y nos aleja de Dios es pecado. Y aún más la palabra de Dios dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es considerado pecado. Bendito Dios. Y muchas veces creemos, hermano, que pecado solamente es el adulterio, la fornicación, las lascivias y las pasiones carnales. Son pecados de muerte, claro que sí, son pecados horribles. Pero, hermano, hay pequeñas cosas en nuestra vida muchas veces que quizá no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta que también es pecado y también nos aparta de Dios. También nos va separando del amor de Cristo. Y quizá muchas veces decimos, pero esto no es nada. Yo creo que no es nada, es una cosa tan pequeña. Jesús dijo, matad, cazad a las zorras pequeñas que echan a perder las vides. Porque muchas veces, hermanos, creemos que por ser una pequeña cosa y que no lo nota o que la iglesia no se da cuenta, que el pastor no se da cuenta, yo lo puedo seguir cometiendo en oscuridad, en las tinieblas o cuando nadie me ve. Bendito sea el Cristo de la gloria. Pero la palabra de Dios dice que es pecado. Y el pecado nos aleja de Dios. ¿Y cuál es el resultado, hermano, de vivir lejos de Dios? Mediten esta noche, ¿cuál es el resultado de vivir lejos de Dios? Aleluya, una vida infeliz, corriendo peligro cada día nuestra vida, nuestra alma. Nuestra familia no tiene un seguro de vida. Nuestra familia corre peligro, hermano. ¿Sabe por qué? Porque lo que el diablo quiere, hermano, siempre es destruir el hogar. Lo que siempre el enemigo va a buscar, hermano, en primer lugar es destruir el matrimonio, destruir el hogar. ¿Para qué, hermano? Para que la familia se destruya. Santo sea el Cristo de la gloria. Y el resultado final, hermano, de vivir en pecado, de vivir lejos de Dios, es la muerte. Y no la muerte física, hermano, que vamos a experimentar si Cristo no viene antes, sino va a ser la muerte espiritual, la muerte de nuestras almas, aleluya, la condenación eterna, el infierno, aleluya, las llamas de fuego y azufre que habla la palabra. Ese es el resultado de vivir en pecado, de vivir apartado de Dios y de vivir quizá en pequeñas cosas que yo digo no es nada. Porque muchas veces tachamos, hermano, como decimos, de pecado a los grandes pecados de muerte, pero las pequeñas cosas, hermano, las tenemos allá lejos, como la murmuración, como el chisme, la contienda, la envidia, cosas que están en nuestro corazón. Porque esas cosas habitan nuestro corazón, hermano. Si yo tengo celo contra un hermano que predica mejor que yo, o que canta mejor que yo, que se ha levantado mucho antes que yo, eso es celo, es contienda, es envidia. Y esas cosas, hermano, nos apartan de Dios. Porque de que hay estas cosas, hermano, en este tiempo se mueve. Bendito sea el Cristo de la gloria. Muchas veces no queremos que alguien se levante, que Dios lo utilice, que Dios le use. Y muchas veces decimos, ¿quién me va a corregir fulano de tal? Si él es nuevo en el evangelio y yo llevo tantos años. ¿Sabe qué, hermano? Esos niños que están ahí se pueden levantar un día y decirme, hermano Luis, me parece que usted está errado en esto. Y si tienen razón, van a tener razón, hermano. Si está en la palabra y yo estoy mal, van a tener razón. Pero hoy en este tiempo eso es lo que pasa. La dureza del corazón del ser humano, hermano, se ha endurecido la cabeza, la mente se ha cauterizado del hombre en este tiempo. Y no quiere recibir la corrección de Dios. Aleluya. Muchas veces esperamos que vengan gente y pastores reconocidos mundialmente,
evangelistas de otros lugares para que nos prediquen, para que nosotros entendamos, hermano, pero fin de semana tras fin de semana Dios nos habla por los pequeños, aleluya. Y no queremos obedecer a la palabra, aleluya. Y ahí podemos darnos cuenta, hermano, que el pecado está en el corazón del hombre. Muchas veces decimos todo lo que el mundo hace es pecado, y lo que está en el mundo es pecado. Lo es, claro que lo es, pero muchas veces el pecado está dentro de la iglesia, y de esa manera, hermano, queremos irnos al cielo. Y es imposible, hermanos. Si estamos en pecado, yo puedo tener 30, 40 años en el evangelio, pero si estoy en pecado, si mi corazón está cargado de pequeñas cosas que yo digo no es nada, hermano, lamentablemente cuando Cristo venga yo no me iré con Él. Aleluya. Mire lo que dice, hermano, la palabra. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Muchas veces el hombre se enoja con la palabra, hermanos. La persona sale airado de la iglesia cuando se predica la palabra. Pero la palabra de Dios dice que ella es espiritual. Y el problema es que yo soy carnal. Dice, vendido al pecado. Si yo me molesto, hermano, con la palabra de Dios, si yo me molesto con el pastor o con el hermano que predicó la palabra, es porque estoy en la carne. Estoy viviendo mal delante de Dios. Estoy en pecado, lamentablemente. Porque el que se revela, hermano, contra un mensaje, no se está rebelando contra el que lo predica, sino contra la palabra de Dios. Bendito sea el Cristo de la gloria. Alabado sea el Señor. Por eso, mira, hermano querido, Dios dice, más yo soy carnal, vendido al pecado. Eso es lo que sucede en este tiempo, hermanos. Que el pecado está en nuestra vida, el pecado está en el corazón del hombre. Porque la palabra de Dios dice, hermano, que del corazón del hombre salen las malas cosas, los malos pensamientos, salen las malas obras. Bendito Dios, sale la contienda. ¿De dónde sale? Del corazón del hombre. Porque la palabra de Dios dice, hermano, que de la abundancia del corazón, que dice, habla nuestra boca. De la abundancia, de lo que hay acá, hermano, en el corazón, habla nuestra boca. Si mi corazón es abundante en bendición y palabra de Dios, yo voy a hablar palabra de Dios. Cuando me junto con un hermano, vamos a hablar de Dios. Vamos a hablar de las bendiciones de Dios. Bendito sea el Cristo de la gloria. O vamos a decir, hermano, ¿qué podemos hacer para la casa de Dios? ¿Qué podemos hacer, hermano, para seguir agrandando las cosas o seguir manteniendo lo que hay y quizá agregar cosas que está faltando? ¿O qué podemos hacer, hermano, para que las almas se salven? Para que el pecador venga al arrepentimiento. Alabado Dios, de repente usted llega a la casa de un hermano y lo primero que hace un hermano es buscar una guitarra. Si usted sabe que usted canta y te dice, hermano, cantemos las alabanzas. Qué lindo, hermano, cuando usted llega a esos hogares, cuando te dice, hermano, vamos a cantar, como quien tomaron los mates, cantemos alabanza, compartamos la palabra. O alguien dice, hermano, ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto en la palabra? Qué lindo y qué confortante eso, hermano. Pero qué triste, hermano, es cuando alabado Dios simplemente hay malas habladurías. Alabado sea el Cristo de la gloria. Porque del corazón, hermano, salen las cosas. De la abundancia del corazón habla nuestra boca. Qué tremendo, hermanos. Porque muchas veces podemos decir, yo le puedo engañar al hermano, yo le puedo engañar al pastor y puedo aparentar esto y aquello. Pero el pecado se descubre solo, hermanos. Lo que hay en nuestro corazón solo se descubre
Alabado sea el Cristo de la gloria. Alábele al Señor en esta noche, hermano. Bendito sea el Cristo de la gloria. Porque mire lo que dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Porque cuántas veces, hermanos, nosotros quisimos hacer el bien. Cuando yo estuve en el pecado, cuántas veces quise hacer el bien, cuántas veces quise apartarme del pecado, pero no pude. Porque dice que el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué no lo podemos hacer? Porque predomina el pecado. Porque predominan los deseos de la carne en el ser humano. Pero y esta es la única manera, hermano, de que esas cosas salgan de nuestra vida, es sometiéndonos a Dios. Crucificando nuestra carne con el ayuno, con la oración. Aleluya. Meditando en la palabra de Dios y diciéndole a Dios que Él, hermano, nos saque de esas cosas. Pero si nos sentamos tranquilos y decimos: bueno, si Dios me quiere ayudar, que me ayude, siempre vamos a vivir en la misma condición. Aleluya. Alabado sea el Cristo de la gloria. Fíjese lo que dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, dice: apruebo que la ley de Dios es buena. Si yo me doy cuenta, hermano, que lo que estoy haciendo está mal, que lo que yo hago diariamente en mi vida, en el trabajo o donde estoy está mal, estamos aprobando que la ley de Dios es buena y que la ley de Dios nos está, hermano, machucando la cabeza. Aleluya, santo sea el Cristo de la gloria. De manera, dice, que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Todas las cosas, hermano, malas que usted o yo hagamos, bendito Dios, es el mismo pecado manifestándose, hermano, en nuestra vida. Ahora usted medita, hermano. Medita en esta noche. ¿Qué es lo que usted está haciendo mal? ¿Qué es lo que usted está haciendo, hermano? Y que usted no lo quiere hacer, pero de repente usted se da cuenta y ya lo está haciendo. Que quizá muchas veces se sentó a decir: yo esto nunca más lo hago porque está mal. Y de repente, cuando se da cuenta, lo está haciendo nuevamente. Déjeme decirle que el pecado está predominando, hermanos. Que la carne está dominando su vida espiritual. Gloria a Dios. Alabado sea el Cristo de la gloria. Dice: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Si estas cosas se manifiestan en nuestras vidas, hermanos, alabado sea el Cristo de la gloria, el bien no está en nosotros. Aleluya. Ahora la palabra de Dios dice que cuando aquel joven rico se presentó delante del Señor Jesús y le dijo: maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo el Padre. Porque muchas veces, hermanos, nos escondemos detrás de la capa de que yo soy bueno, de que yo tengo misericordia, de que yo ayudo, de que yo soy bueno, a comparación de fulano de tal, yo soy buena persona. Y el hombre se esconde detrás de eso, hermano. Se esconde detrás de la máscara diciendo: yo soy bueno. Mira, hermano, ni Jesús, siendo el Hijo de Dios, se llamó bueno. Él le dijo a aquel joven: ¿por qué me llamas bueno? No, ninguno es bueno sino solo Dios. Porque si Dios no hubiera sido bueno, ninguno estaríamos en este lugar, hermanos. Ahora ninguno de los que estamos acá somos buenos, hermanos. Ahora lo que sí debemos ser es ser pecador, pero arrepentido. Alabado Dios, porque hemos sido pecadores, pero un día nos hemos arrepentido.
El problema está, hermano, que después de arrepentirme yo siga pecando, yo siga haciendo las cosas que antes hacía. Alabado Dios. ¿Qué quiere decir? Que yo no me he arrepentido verdaderamente. Que si yo estoy dentro de la iglesia haciendo las mismas cosas que hacía años atrás, ¿qué quiere decir? Que en mi corazón no hubo un verdadero arrepentimiento, no hubo un cambio de vida, no hubo una transformación que habla la palabra. ¿Sabe que Jesús le habló y le dijo a aquel intérprete de la ley, aquel maestro de la ley? Él le dijo: es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Y dice que aquel hombre, hermano, no pudo entender lo que Jesús le quiso decir. Y le dijo: Señor, pero ¿cómo es posible que yo entre nuevamente en el vientre de mi madre para volver a nacer? Y Jesús le habló y le dijo: es necesario nacer del agua y del Espíritu. Jesús hablando de una nueva vida en Cristo Jesús. De lo que yo antes era, hoy no tiene que quedar, hermano, ni siquiera el reflejo en mi vida. Si yo he sido soberbio, hermano, en mi juventud, en mi tiempo de persona inconversa, no tiene que quedar eso en mi vida. Si yo he sido una persona egoísta, hermano, de hacer cuantas maldades, no tiene que hoy existir en mi vida. Porque si lo sigue habiendo, hermano, quiere decir que yo no he nacido de nuevo todavía. Santo Dios. Y el pecado está morando todavía en mí. Aleluya. ¿Verdad, hermano, que cuando hablamos de estas cosas muchas veces se nos va el gozo? Como dice el pastor Arnaldo Torres, se nos va el gozo a los zapatos. Se baja, ¿verdad?, el gozo, hermano, muchas veces. Mientras cantamos las alabanzas, nos alegramos, decimos gloria a Dios. Pero en la hora de la palabra, hermano, cuando nos está tocando, donde nos duele, aleluya, la cara, el semblante del ser humano, hermano, comienza a cambiar. Porque verdad que duele cuando usted tiene un callo y le pisan, duele. O se golpea en ese callo, en esa llaga que hay, duele. Así es la palabra de Dios cuando nos está tocando, hermano, en el punto donde estamos mal. Ahora la palabra de Dios no es para condenación. Cuando la palabra de Dios nos habla, no es para condenarnos y decirle: si estás en esto te vas a ir al infierno. De ninguna manera. La palabra de Dios nos habla para que nosotros podamos entender y salir de esa condición. Salir de la condición esa, porque la palabra misma nos dice que viviendo así no podremos heredar el reino de los cielos. Aleluya. Y hermano, ¿y de qué sirve venir a la iglesia si yo no quiero arreglar mi vida? ¿De qué va a valer, hermano, tantos años en la iglesia si yo no quiero acomodar mi vida a la palabra? Bendito sea el Cristo de la gloria. Dice: yo sé que en mí el querer hacer el bien está en mí, dice, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Qué tremendo, hermanos. Muchas veces decimos: yo quiero dejar esto ya. Yo quiero dejar de ser así. Yo quiero cambiar mi vida, quiero cambiar mi forma de ser. Quiero cambiar mi carácter, quiero cambiar mi forma de hablar. Pero de repente vemos que seguimos en la misma condición. Que por años queremos hacer y queremos cambiar y no podemos. Y quizá muchos se preguntarán y dirán: ¿será que Dios hoy ya no tiene poder para transformarnos? Dios tiene poder para transformar al más vil pecador. Pero el problema está que el hombre ha endurecido el corazón a Dios. Y Dios no puede obrar si yo no le abro el corazón a Él. Si yo sigo en la misma obstinación de decir: yo así estoy bien, de decir: así como estoy yo me voy a ir al cielo, y así como estoy yo voy a seguir sirviendo a Dios, sabiendo muchas veces, hermano, que estamos mal, Dios no puede obrar.
Dios no puede obrar. Aleluya. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios nos ha creado, hermano, con el libre albedrío. Dios nos ha creado para que nosotros tomemos decisiones. Porque Dios no quiere esclavos, hermano, que le canten por obligación, que le sirvan a Él por obligación. Sino Dios quiere sus siervos, aleluya, que le sirvan en gratitud, que le sirvan con amor, que le sirvan porque le aman, no porque están obligados a servirle. A mí Dios no me obliga a que yo le sirva a Él, pero yo lo hago porque Dios, hermano, hizo algo grande en mi vida. Porque Él hizo un milagro tan grande. Y quizá usted dice: ¿de qué lo sanó? Dios me sanó de la enfermedad más terrible que hay hoy, que es el pecado. De la peste, hermano, más contagiosa que hoy hay en el mundo, que es el pecado, que es lo que nos va a llevar a la muerte eterna. Alabado sea el Cristo de la gloria. Y dice: mire, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Por eso, hermano querido, nosotros debemos ver en este tiempo, si usted está queriendo cambiar y no puede, si usted está haciendo cosas que usted no quiere hacer y sabe que está mal y lo sigue haciendo, déjeme decirle, hermano, usted está en pecado. Hay cosas que renunciar de su vida. Hay cosas que usted tiene que renunciar para ser libre de esas cosas. Porque mientras, hermano, no renunciemos a esas cosas de nuestra vida, el pecado va a seguir morando. Y el diablo va a seguir jugando con nuestra vida. Y lamentablemente nos vamos a perder si seguimos en esa condición. Alabado sea el Cristo, la gloria. Pero si nosotros, hermanos, nos arrepentimos y decimos: Señor, tienes razón en esto, estoy mal en esta área, y hermano, y decimos: Señor, yo me arrepiento y renuncio a estas cosas, hermano, y me aparto, voy a alcanzar misericordia. Porque no solamente es arrepentirse, hermano, y confesarle a Dios, sino apartarse. Porque muchas veces nos arrepentimos, hermano, lloramos y decimos: Señor, perdóname. Pero al siguiente día, hermano, nuevamente vuelvo a la misma condición. No hubo apartamiento. Aleluya. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo, ¿verdad? Yo digo, hermano, esta palabra es un espejo para nuestra vida. Esta palabra, hermano, y esto, lo que Dios nos habla acá, es un espejo en nuestra vida. Usted en un espejo se para frente a un espejo y usted se contempla y ve qué es lo que está mal en su ropa, o en su cara, o en su cabello, qué está mal. Usted ahí lo está viendo. Y ahí usted se acomoda, usted se cambia para estar, hermano, en una mejor vista. Así es la palabra de Dios. Ella es el espejo de nuestra alma espiritual, es de nuestra vida espiritual, de nuestra alma. Cuando yo me paro frente a ella y veo estas cosas, digo: acá estoy mal, me parece que acá yo estoy errando. Pero ¿qué parece, hermano, que quizá usted se para frente a un espejo y está su cara limpia de un solo lugar, y del otro lado tiene tierra, tiene barro, y usted dice: no, así estoy bien? Lo mismo la palabra de Dios, lo mismo la espiritual. Si nosotros vemos y decimos: esto yo me parece que acá estoy mal, pero no, mejor así estoy bien, el hombre no lo va a notar, el pastor quizá no lo note, pero sí dice la palabra que hay un Dios que tiene sus dos ojos como llama de fuego, que están contemplando toda la tierra. Aleluya. Y que a Él yo no le puedo esconder nada. Yo me puedo meter, hermano, debajo de la tierra, en las oscuridades profundas, pero dice la palabra que ahí están sus ojos. Lo mismo dice que es para Él las tinieblas que la luz. Usted y yo caminamos, hermano, en la oscuridad, vamos a tropezar y vamos a caer seguramente, vamos a chocar algo, pero para Dios, para sus ojos, dice que es lo mismo estar debajo de una lámpara, debajo del sol, una claridad. Lo mismo es para Él las tinieblas, porque Él lo mismo ve en ese lugar.
Por eso, hermano, en esta noche yo le invito a meditar. Yo le invito, hermano, que hagamos un examen de nuestra vida. Que nos hagamos, hermano, un escáner, ¿verdad? Como hacen en este tiempo, ¿verdad, hermano? Cuando usted tiene una enfermedad adentro, lo que hace estas máquinas es hacer un escáner de adentro de usted. Y el médico dice, acá está el problema. Pues yo le invito, hermano, que en esta noche hagamos un escáner de nuestra vida espiritual. Que nosotros mismos nos miremos, hermano querido, y podamos reconocernos. Y que podamos, hermano, apartarnos de esas cosas, hermano, porque si no, es en vano. Si no, es en vano venir a la iglesia, es en vano, hermano, servirle a Dios, es en vano predicar, en vano es cantar, en vano es esforzarme. Si yo no me quiero apartar del pecado, hermano, puedo hacer todo lo que yo quiera hacer en la iglesia, pero lo que no voy a poder hacer es entrar en el cielo. Escuchaba a un pastor en estos días que decía que un joven le pregunta un día, pastor, si yo voy a la iglesia, ¿puedo seguir tomando? Y el pastor le dijo, sí puedes. Si voy a la iglesia, ¿puedo seguir bailando? Y él le dijo, claro que puedes. ¿Puedo seguir salir pecando? Y el pastor le dijo, claro que puedes hacerlo. Y este joven le dijo, entonces, ¿qué es lo que no puedes hacer? Y el pastor le dijo, lo que no puedes hacer es entrar en el cielo. Porque la iglesia no te prohíbe nada, querido joven, le dijo él. El pastor no te va a prohibir nada. Pero si tú quieres entrar en el cielo, debes apartarte de lo que es pecado. Porque libre albedrío tiene el hombre, hermano. Porque muchas veces la gente te dice, yo no quiero ir a la iglesia, porque en la iglesia te prohíben esto, te prohíben aquello. Y yo creo, hermano, que jamás en este lugar se ha obligado a nadie a servirle a Dios. Lo que sí hacemos es enseñar la palabra. Y de ahí, hermano, corre por mi vida y corre por usted. Si usted quiere entrar en el cielo o quiere lamentablemente perderse, aleluya. Depende de mí, depende de usted si un día entraremos en la presencia de Dios. Y esto no es como dice el cura, hermano, que después que moramos podamos hacer 2, 3 rezos y que le paguemos unos buenos pesos al cura y él nos va a sacar del purgatorio. La palabra de Dios dice que hay 2 caminos que Dios ha puesto, hermano. Es el cielo con Jesucristo y o es el infierno con Satanás y todos sus demonios por la eternidad. Y en vida debemos escoger. Y si queremos escapar del infierno, debemos obedecer lo que está en la palabra. No obedecer a lo que diga otro, lo que está en la palabra. Y si un día yo me salgo de la palabra, dígame, arrepiéntase, hermano, vuélvase a la palabra. Porque si no, no va a haber cielo para así sea encargado de obra, así sea quien sea. Si nos salimos de la palabra de Dios, lamentablemente estamos perdidos. Póngase de pie, vamos a orar en esta noche. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Son tiempos decisivos, hermanos. Tiempos finales. Iglesia de Cristo, tiempos ya muy finales, hermanos. Donde debemos tomar el Evangelio, hermano, con responsabilidad. Donde debemos tomar las cosas de Dios, hermano, con responsabilidad. No vivir de una religión. El Evangelio no es religión, hermanos. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente, dice la palabra, y también al griego. Oh, alabado sea el Cristo de la gloria. Como dice el hermano Gigi Ávila, esta no es la religión de papá y mamá, esto es poder de Dios. Esto no es la religión que nos han enseñado antes, hermanos. Que podíamos ir cada fin de semana ante un hombre y decirle, he pecado, Padre, perdóname. Lo que nosotros debemos hacer es ante el Padre Celestial, no ante un hombre. Y decirle, Señor, he pecado, pero me arrepiento. Y malama samarabacán. Yo te invito a pasar al altar en esta noche. No tengas vergüenza, hermano, hermana.
Que no te importe qué va a decir fulano de tal o qué va a decir el hermano. Que en esta noche te importe lo que diga Dios de ti, hermano. Alabado Dios. Si tú ves que hay cosas que están fallando en tu vida y que hace tiempo has querido cambiar y no estás pudiendo, vení, hermano, vamos a orar. Vení, vamos a orar y Dios te va a ayudar. Alabado sea el Cristo de la gloria. Yo sé que estas cosas muchas veces es difícil, hermano. Aceptar muchas veces las cosas, nuestros errores es difícil. Muchas veces